Muy buenos días a todos. El día de hoy siendo 5 de julio de el lunes 5 de julio el lunes 5 de julio, perdón, vamos a hacer la apertura del mercado diaria. Más tarde, en horas de la tarde, vamos a publicar el video de la apertura semanal del mercado, donde vamos a tener en cuenta que hay que tener en la mente para a lo largo de esta semana. Bueno, inicialmente el día de hoy y como se espera para esta semana, nos espera una semana muy llena de datos macroeconómicos. Usualmente cuando se publica el dato de nóminas no agrícolas en la siguiente semana es bastante calmada. Y si a eso le sumamos festividades en Estados Unidos por el Día de la Independencia, pues entonces tenemos eh, más argumentos para pensar que va a ser una semana ligeramente tranquila respecto a las demás. También tenemos festividades para aquí en Colombia. Y bueno, vamos a irnos directamente a los datos que se publicaron, que se han publicado antes de este, de este video que estamos haciendo. Se publicaron datos de PMI muy importantes de servicios para la zona euro. Nos refleja positivismo bastante importante, sobre todo en España, en Italia y en Francia, pero aún nos queda debiendo Alemania y pues como todos sabemos, Alemania es la cabeza económica de Europa por excelencia y sí preocupa ligeramente este dato que está ubicándose por debajo de lo esperado. Em, pero el PMI compuesto es positivo. Entonces, en general, podemos hablar de una apreciación positiva, de una expansión en cuanto a la economía europea, que tiene mucho sentido con una mayor tasa de vacunación, mayor movilidad de las personas, menores restricciones a la movilidad. Igualmente hay que estar muy atento al desarrollo de la pandemia. Vamos a tratar un poco más a detalle ese dato em, en la sesión del análisis diario de mercado que se hace más tarde. Bueno, también tuvimos datos del PMI para tanto de compuestos como servicios para el Reino Unido. Los dos son bastante positivos, se ubican por encima del dato esperado, indican expansión económica y también de cómo en Europa nos dan esa buena perspectiva acerca de el desarrollo de la economía en el Reino Unido. Adicionalmente a eso, tuvimos comparecencias de Lagarde en horas de la mañana. También habrá que revisarlas bastante bien y tener en cuenta cuáles son las perspectivas, aunque probablemente la perspectiva no cambie mucho, no haya cambiado mucho con respecto a lo que se tenía pensado, y sobre todo si lo comparamos como por ejemplo con las decisiones del Banco Central de Estados Unidos, la Fed, que sí cambiaron bastante en la última reunión y esta semana se presentan las actas el día miércoles, precisamente de esa reunión que dejó un panorama bastante diferente respecto a lo que se piensa en Estados Unidos. Principalmente recordemos que la tasa de intervención se tiene una perspectiva de que se va a modificar en un tiempo más rápido, estamos hablando del siguiente año. Es una perspectiva que ya se está comenzando a hablar y también se está comenzando a hablar sobre la reducción de la compra de activos, sobre todo pues en el sector inmobiliario, que ha presentado bastantes irregularidades esta semana. Em, Eso hay que tenerlo en cuenta, pero pues sin embargo el panorama el día viernes fue bastante positivo, nos salió una recuperación del empleo muy buena, que pues se tiene, el objetivo es que se vaya reflejando cada vez en la tasa de desempleo, que aunque no es la que mejor mide, es el único indicador que tenemos actualmente para esta medición. Ahora, ¿qué más tuvimos el día de hoy? Bueno, comparecencias de parte de grandes cabezas de los bancos centrales en Alemania, en Canadá también. Y más allá de eso, eh, pues después, a esta hora que estamos presentando, esto son las 8:40 hora Bogotá, es decir, 9:40 hora Nueva York, pues no vamos a tener mayores datos. La verdad, lo que les acabo de mencionar sobre Europa, que son datos bastante positivos, es lo único que va a resaltar sobre la jornada del día de hoy. Como les digo, en Estados Unidos estamos en festivo, está en festivo en Estados Unidos, perdón. Entonces la jornada va a ser bastante calmada, porque pues esta es la sesión en Nueva York y no estamos presentando grandes transacciones. Sin embargo, pues vamos a tener en cuenta cómo amanece el mercado. Vamos a tener decisiones importantes para el Banco Central australiano. Hay que tenerlo
en el mapa económico, a ver qué sucede con esto, porque pues al fin y al cabo son grandes bancos de países desarrollados. Bueno, si nos vamos a los índices accionarios, tienen una apertura a inicio de semana mixta, sobre todo apuntando a negativismo. En Estados Unidos, el S&P 500, el Nasdaq, están con unas caídas muy ligeras, alrededor del 0.11, 0.1 y 0.11 respectivamente, mientras que el Dow Jones sí recupera terreno importante con una apreciación de 0.44. El DAX está en una caída con el 0.01, mientras que el IBEX 35 está apreciando 0.31%. El dólar index cae ante los datos macroeconómicos de la semana pasada. Em, entonces, a tener en cuenta, entonces, el dólar cae sobre todo por la disminución de los temores sobre una subida en la tasa de interés. Em, Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces se comienzan a alejar esos inversionistas que tienen un mayor temor sobre el mercado, sobre una mayor posibilidad de que las condiciones de política monetaria cambien, se comienzan a alejar, sobre todo por lo que les comento, que aunque, aunque se modificaron las perspectivas que se tenían sobre el alza de las tasas de interés, pues el escenario sigue siendo un poco más calmado, sobre todo por los muy buenos datos del empleo que se presentaron el día viernes de la semana pasada. Igualmente, pues si nos vamos a las materias primas, aquí ya tenemos pues, un escenario mayoritariamente positivo. El café y el cacao lo siguen haciendo muy mal, por lo menos al inicio de la apertura. Y bueno, apreciaciones importantes para el oro, para la plata y el cobre, igualmente para el Brent y para el WTI. Estas apreciaciones del oro y la caída del dólar americano igual me siguen indicando que hay una proporción del mercado que está resguardándose en posiciones en oro ante un escenario de incertidumbre en cuanto a cuál va a ser la reacción del mercado, sobre todo por las políticas, por las actas de política monetaria que se van a presentar el día miércoles en Estados Unidos, que pues no van a cambiar mucho la perspectiva, pero pues bueno, hay que tenerlas en cuenta. El petróleo Brent superó los 75, se ubica actualmente en 76.31 y la de referencia WTI en 76, en 75.31, bastante sólido el inicio de semana para el petróleo. El escenario criptomoneda bastante negativo a lo largo de a este inicio de semana y también durante el fin de semana. El día de hoy el Bitcoin cae un 4%, el Ethereum un 3%, el Bitcoin un 5% y el Litecoin un 5% también. Hay que resaltar que el Ethereum, aunque amanecen con unas caídas importantes, igual nos mantenemos por encima del 2%. La verdad, el Ethereum está presentando un nivel de solidez importante frente a las otras criptomonedas. En cuanto a las divisas, lo que observamos es, bueno, pues con una caída del dólar, vemos pues un terreno en tabla para el euro, nada que señalar, aparentemente la jornada de negociación en Estados Unidos está bastante apagada y se está reflejando pues en el escenario Forex. No hay muchas variaciones que resaltar, solamente el dólar americano que se aprecia 0.32% frente al dólar canadiense. Em, por otra parte, pues el yen japonés está superando al dólar americano en 0.08% y la libra esterlina está superando al dólar americano en 0.18%. Como observamos, el escenario Forex no tiene grandes variaciones que resaltar. Em, la verdad, las variaciones importantes se están dando en escenarios de criptomonedas e inclusive en algunos escenarios de materias primas. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que esta información les sirva de ayuda. Igualmente, estar muy conectados a la sesión de más tarde de cierre semanal el de la apertura semanal del mercado y pues posteriormente cuando se cierre la sesión en Estados Unidos. Eh, Aunque no haya sesión, vamos a seguir con el mismo horario, estar muy pendientes de esas dos. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading, un saludo y nada, recomendarles que hagan sus operaciones a través del portal de Square Financial, nuestro portal de aliado, como siempre. Muchísimas gracias y un saludo.